Buenas tardes, estamos en el Colegio Siembra para la asignatura de Ciencias Naturales en el curso sexto básico. Soy el profesor Osvaldo Tripailaf, quiero dar inicio a esta clase. Bienvenido entonces a nuestros aprendizajes correspondientes al mes de noviembre. Quiero partir esta clase conversando contigo respecto de qué es materia, ¿ya? De qué está hecho el universo, de qué está hecho el agua, las rocas y los seres vivos. Son preguntas que nos hacemos todos, y tú en tu nivel de sexto básico eh, es probable que tú muchas veces te hagas estas preguntas, ¿ya? Tiene que ver con tu cambio que estás viviendo como persona, en el nivel en que te encuentras en este momento. Son preguntas que nos concitan la atención de pronto y nos dicen ¿de qué estaremos formados? Es una pregunta grande, estudiantes, y intentaremos en esta clase, con toda humildad, como profesor, te propongo hacer un breve recorrido para que puedas formarte una idea de cómo está compuesta la materia y de qué está hecho el agua, la roca, los seres vivos. ¿Ya? Bienvenidos entonces a la clase. Vamos a ver entonces que para entender nuestra idea de clase es que comencemos con una primera etapa que se llama estados de la materia. Los estados de la materia, estudiantes, fueron estudiados desde hace más de 2000 años, ¿ya? Y existieron estos científicos, estudiosos, primeros científicos, llamados Leucipo, Demócrito, ¿ya? Que tomaron las ideas de otro científico, otro pensador de la antigüedad, ¿ya? Llamado Aristóteles, que estableció algunas ideas, ¿ya? En la antigüedad el hombre reconoció que la materia estaba constituida por partes mucho más pequeñas, ¿ya? Hay una experiencia de Demócrito que dijo de qué estará compuesto una gran roca. Y hay dibujos que muestran, por ejemplo, cómo él la empezó a romper, una picota, hasta llegar a un punto donde descubrió que lo más pequeño de esta gran roca era como una arena, pero esto, lo más pequeño, él dijo, esto es lo más pequeño que existe. Y a esto yo le voy a llamar átomo, ¿ya? Fue un conocimiento que quedó guardado por muchos años estudiantes. Yo podría decir casi tranquilamente unos 2000, 1900 años, ¿ya? Y se agradece este pensamiento porque de una u otra forma vino como a dar una primera luz de cómo estaba compuesto todo lo que existe, ¿ya? En el principio, Aristóteles planteó que lo que estaba con todos los elementos que existían en la Tierra podrían ser clasificados como el aire, el fuego, la tierra y el agua. ¿Ya? A estos cuatro elementos, él dijo, bueno, si yo mezclo aire con agua, voy a tener lo que podría denominarse lo húmedo. Si yo mezclo aire con fuego, eso podría dar origen a lo que está caliente. Y si yo mezclo fuego y piedra, podría conformar lo que está seco, y lo que es agua y piedra, él dijo eso daría conformidad a lo que es lo frío. Entonces, si usted se hace la pregunta, cómo la historia nos va mostrando cómo el ser humano fue conociendo lo que era la materia, podemos citar a Demócrito y a Leucipo en el siglo V antes de Cristo, que tomaron las ideas de Aristóteles un siglo antes, en el siglo IV, y que establecieron que todo lo que existía en nuestro planeta podía ser clasificado desde el ámbito del aire, el fuego, el agua y la tierra. 1900 años después,
existieron otros científicos en Inglaterra que determinaron que esas ideas no eran tan confiables, ¿ya? Y podríamos decir entonces que hoy día se da conformidad, se va formando una idea de que para entender de qué está hecha la materia se creó un modelo, ¿ya? Y aquí yo te muestro que un modelo, ¿qué es lo que es un modelo? Porque es una palabra compleja de entender. Un modelo es una representación, un objeto, o a lo mejor podría ser un fenómeno que entrega, que busca entregar una explicación simple, ¿ya? Primero que nada. Entonces, si nos atenemos aquí a qué es lo que es modelo corpuscular de la materia, podemos decir que primero es una explicación simple, ¿ya? Y la palabra corpuscular nos explica y nos responde una interrogante de qué está hecha la materia, ¿ya? Entonces ya sabemos entonces que vamos a estudiar el modelo corpuscular de la materia, es decir, una explicación simple de qué está formada la materia, ¿ya? Para que entendamos bien la palabra modelo corpuscular de la materia. Vamos entonces a este modelo corpuscular. Primero dice que la materia, que la podemos encontrar en estado sólido, líquido o gaseoso, está formada por partículas pequeñas, pequeñas esferas. Estas partículas están en constante movimiento, es decir, se desplazan, vibran, rotan, incluso en estado sólido. Y entre las partículas hay vacíos. Y también decir que las partículas se atraen. Entonces, estas ideas que son relevantes, a mí lo que me importa es que usted, como clase de sexto básico, comprenda entonces que en los estados sólido, líquido y gaseoso vamos a encontrar que están formadas por partículas pequeñas que son llamadas esferas y que ellas tienen esta condición. Entre ellas vibran o rotan, hay vacíos y entre ellas las partículas se atraen, ¿ya? Y aquí yo te muestro el ejemplo del oro en estado sólido, el jugo de naranja en estado líquido y el gas para una cocinilla en un camping lo vamos a encontrar en estado gaseoso y sus partículas están más separadas. Los estados de la materia, para conocer en sexto básico, se distinguen tres jóvenes, ¿ya? Sólido, líquido y gaseoso, ¿ya? Yo diría, si usted me pregunta, profesor, ¿hay más? Sí, hay más. Pero nosotros como clase estudiamos estos tres, ¿ya? Vamos a ver acá también, y vamos a ver cómo se conforman ellos. Quiero que observes acá esta imagen del sólido, líquido y gaseoso, cómo las partículas están conformadas. Si tú te fijas en el sólido, todo lo que es sólido, sus átomos, ¿ya? Sus partículas, ya las vamos a conocer con el nombre de átomos, van a estar, digamos, de una u otra forma muy unidos, compactos, uno al lado del otro. En el estado líquido vamos a encontrar que las esferas están más separadas y en el estado gaseoso están en todas partes y se desplazan rápidamente. Vemos acá entonces que los estados de la materia lo podemos ver en el siguiente esquema. Si usted como clase me pregunta, profesor, ¿cuántos estados hay? En este minuto te puedo decir que 5 y te puedo dar una buena noticia que hay una niña chilena, joven, eh, creo que como de alrededor de unos 20 años, que se dice que habría descubierto otro estado de la materia, ¿ya? Es muy curioso, eso es para que ustedes se den cuenta que en ciencias, chicos, Chile siempre ha dado como un buen nombre a sus jóvenes, porque en nuestro país hay gente muy inteligente. Yo quiero decir eso siempre, siempre quiero que ustedes lo sepan. En nuestro país hay gente muy inteligente, ¿ya? En este caso, aquí en el estado de la materia, vamos a revisar un poquito estos estados, ¿ya? Comenzamos con el estado sólido. Te muestro aquí un termómetro que si está a una temperatura de 0 grados, vamos a encontrar a las partículas todas muy ordenadas y por eso podemos tocar algo que está rígido, duro,
no va a ser posible de manipular porque ese es el estado en que se encuentran las partículas, ¿ya? Pero algo muy distinto va a ocurrir acá. Si aumentamos la temperatura, fíjate acá, está en 0, aquí ya aumentó a 10. Y vamos a ver que estas partículas se van a mover, ¿ya? Y van a crear el estado líquido, donde este líquido se va a adaptar al recipiente, por ejemplo, donde se encuentre, y también vamos a encontrar con que un líquido puede tener un estado de fluidez o una viscosidad. El aceite, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hablar de viscosidad, ¿ya? El aceite de los automóviles, el aceite de comer, ¿ya? Entonces vamos a encontrar en estos estados líquidos esas propiedades que van a tener estos líquidos, ¿ya? Y quiero que observes un poquito acá que las partículas ya se van a mover. Y en este otro caso nos vamos a encontrar con que aquí la temperatura aumenta, ¿ya? Y vamos a ver que estos temperaturas al moverse, perdón, al tomar calor, van a permitir que estas partículas puedan moverse más rápido y puedan agitarse y chocar contra el recipiente que las contiene, ¿ya? Y eso va a permitir que exista el estado gaseoso. Entonces, todo lo que está en estado gaseoso, por así decirlo, está a una temperatura más alta, ¿ya? Vamos a ver el estado plasma, que es un estado poco conocido, pero que si usted me pregunta cómo surge calentando un gas, se puede obtener el estado plasma, ¿ya? Y el 99,9% de todo lo que está en la materia que se observa en el universo es plasma. Es un estado fluido que, a diferencia del gas, está conformado por partículas cargadas, ¿ya? Es un estado que, si usted me dice, profesor, ¿dónde está el estado plasma? Está en el universo, ¿ya? Vamos a ver también que existe el estado condensado Bose-Einstein, ¿ya? Y este estado podría decirse que solamente se logra cuando la temperatura está cercana al cero absoluto, ¿ya? Es un estado que dura pocos minutos, ¿ya? Y fue colocado este nombre por los dos descubridores, un hindú y el propio Albert Einstein, que lograron conformar este estado, y que la ciencia, a esos descubrimientos de esos minutos que dura este estado, estos segundos que dura, fue llamado condensado en honor a ellos, Bose-Einstein, ¿ya? Es para que usted pueda formarse una opinión acerca de que cuántos estados hay 5 en total, entonces como para estudiar. Como clase de ciencias naturales nosotros nos preocupamos de 3, pero si usted pregunta, existirían 5. Y con la información que yo le estoy entregando hoy día, que la obtuve desde un periódico, el Mercurio, establece de que los científicos les ha llamado la atención lo que habría descubierto esta joven, que sería un nuevo estado de la materia. Ahora que ya conocimos los estados de la materia, ya que los podemos repasar acá, que nuevamente volvemos acá, aquí, al estado sólido, líquido y gaseoso, nosotros como clase podemos entonces conocer ahora cómo cambian estos estados de la materia. Mira, presta atención. La ciencia nos dice que estos 3 estados, sólido, líquido y gaseoso, entre ellos pueden surgir cambios. Y es a esos cambios a los que vamos a prestar atención, ¿ya? Te invito a hacer este esquema en tu casa para que puedas familiarizarte con este contenido de ciencias naturales que es importante para el próximo año, que vas a séptimo, tengas un conocimiento de esta situación respecto del estado de la materia, ¿ya? Entonces, establecer primero que nada que entre los 3 estados pueden haber 6 tipos de cambio de estado de materia y que los vamos a conocer ahora. Recuerda, entre los 3 estados, líquido, sólido y gaseoso, pueden surgir 6 tipos de cambios de estado. Conozcámoslo. Vamos a ver acá entonces que todo se va a deber a la temperatura y la presión, ¿ya? Y vamos a ver aquí, lo vuelvo a marcar acá, ahí está marcado los 6,
los nombres, ¿ya?, que revisamos aquí. El primero es vaporización y se va a producir de dos maneras, por evaporación o por ebullición. Cuando usted ve que en su casa una tetera o un hervidor toma una cierta temperatura, va a observar que esa agua va a evaporarse o va a provocar un estado de ebullición. Por ejemplo, si usted toma un huevo y lo coloca en agua y ve que dice me voy a servir un huevo a la copa, este huevo, esta agua, cuando empieza a tomar ebullición, ya el huevo se empieza a cocer. Es en ese momento que usted tenía agua que estaba en estado líquido y pasó a estado gaseoso por estas dos formas, por evaporación o por ebullición, ¿ya? En la evaporación el cambio de estado va a ser lento y va a ocurrir entre los 0 grados y los 100 grados Celsius, ¿ya? Y en la ebullición del agua el cambio de estado se produce rápidamente a una temperatura específica llamada punto de ebullición, ¿ya? Eso es otro tema, pero que lo que importa en este minuto es que usted sepa que existen estas dos posibilidades, o vaporización o el punto de ebullición. Luego tenemos la condensación. Dice que es la transformación de un gas a estado líquido. ¿Y cuándo lo podemos ver esto? Es cuando el vapor de agua, al chocar con la superficie fría de un vidrio, va a conformar pequeñas gotas. Cuando usted ve eso, hay personas que, por ejemplo, si estuviéramos en una sala de clase, podríamos colocar en un mechero, en un trípode, en este mechero, más colocar un vaso precipitado, poder colocar una cantidad de agua y podríamos colocar arriba de este jarro, ya este vaso, podríamos colocar un vidrio sobre este vaso y podríamos determinar que se van a conformar unas gotas. Es en ese momento cuando usted puede decir esto es condensación, ¿ya? En los autos, cuando hay lluvia y las personas van dentro del automóvil, vemos que se forma vapor de agua en el vidrio del automóvil. Eso también es condensación. Hay muchos otros ejemplos, pero en este caso es para que usted se pueda formar una primera opinión respecto de este concepto llamado condensación, cambio de estado de la materia. Aquí vemos otro, uno muy simple, es la solidificación, y es cuando usted forma el agua, lo vemos en la cubeta de hielo, lo coloca al freezer y posteriormente usted abre esta cubeta de hielo, la rompe y forma estos cubos de hielo. Es a eso que nosotros llamamos solidificación. Acá vemos la fusión, que es, por ejemplo, cuando estos cubos de hielo que estaban en estado sólido, los saca usted del refrigerador, lo coloca dentro de la bebida y pasado unos minutos usted se va a dar cuenta que esos cubos de hielo se van a disolver. Es en ese minuto en que se disuelve que ese proceso se conoce como fusión, ¿ya? Es decir, es la transformación del estado sólido a líquido. Acá vemos la sublimación, ¿ya? Y este concepto que es bien poco conocido, podría yo decir, que es un momento, por ejemplo, cuando un hielo ya emite, si usted lo coloca al sol, va a evaporarse y eso que se evapora, lo que uno podría ver, ya, ese vapor, ese cambio de estado se va a llamar sublimación. ¿Por qué? Porque el hielo, al evaporarse, pasa al estado gaseoso, ¿ya? Y a ese concepto nosotros lo vamos a llamar sublimación. Y vamos a tener una sublimación inversa o regresiva o de posición cuando en estado gaseoso volvemos nuevamente a conformar cristales de un sólido, ¿ya? Es al revés, chicos. De eso se trata un poco, para que ustedes puedan como formarse una idea de cuándo ocurre la sublimación inversa. Y acá yo te muestro ahora, en este esquema, que usted debiera manejar en sexto básico el cambio de estado de las sustancias. Ya a esto vamos a llamar sustancias a los sólidos, líquidos o gaseosos, y tenemos estos 6 estados que están ordenados a través de este esquema. Te pido que a lo mejor en tu casa lo puedas copiar, realizar, llevar a cabo con los colores que yo te pido, que dice ahí rojo y azul,
para que tú sepas entonces cuándo ocurre fusión, evaporación o sublimación en los sólidos, líquidos y gaseosos, y la solidificación, condensación o la sublimación inversa en los tres estados. Entonces, teniendo esta visión, usted ya puede decir, conozco el estado sólido, líquido, gaseoso, condensado o sé Einstein, o el estado plasma, ya sé que esos son los 5 estados de la materia, yo estudio 3 en sexto básico, y en estos 3 estados de la materia yo puedo, por así decirlo, ver sus transformaciones a través de 6 formas de transformarse. Esas 6 formas de transformarse es la que me interesa que en sexto básico tú las conozcas. Aquí te las muestro de otra forma para que te vayas familiarizando con estos nombres, ¿ya? Solidificación, sublimación, fusión, sublimación inversa, ¿ya? Vaporización o ebullición o condensación. Acá te muestro también cómo estas partículas pueden transformarse a través de estos cambios de estado, ¿ya? Y pueden ir cambiando de un estado a otro o volver nuevamente al mismo estado, ¿ya? A través de estos cambios de estado. Aquí tenemos un mapa conceptual acerca de los estados de la materia, que me interesa que tú los conozcas. Está de una manera mucho más sencilla acá. Ya yo te invito a que lo puedas copiar en tu cuaderno, ¿ya? Aquí tenemos también un reforzamiento de la idea y un ejemplo para que tú sepas de qué estamos conversando, de qué estamos estudiando, ¿ya? Y acá nuevamente volvemos a un estado de la materia para que veas los ejemplos que podemos encontrar. Aquí te aumento la cantidad de ejemplos en el estado líquido: sangre, saliva, jugo, gasolina o agua. En el sólido, un cubo de hielo, una flor, un libro, una masa. En el estado gaseoso podemos encontrar el aire, el oxígeno, el helio, el dióxido de carbono, el vapor de agua. Aquí nuevamente tenemos un esquema más sintético, ¿ya? Aquí te invito a que en tu cuaderno puedas trabajar con ello, está más sencillo, ¿ya? Ya se supone que aquí tú ya conoces estos conceptos, los 3 estados de la materia y los cambios de estados de materia que pueden ocurrir entre ellos. Acá también otro esquema y te doy las gracias por este contenido que espero lo puedas familiarizarte, puedas conocerlo, puedas prestar importancia, que estamos en el mes de noviembre, ya casi llegando a diciembre, pero me interesa, por favor, que te vayas con estos conceptos a séptimo básico, vistos en tu casa, en este video, traspasando algunas ideas en tu cuaderno de ciencias naturales. Es importante que vayas a séptimo con la materia aclarada respecto de cómo está conformado la naturaleza de todo nuestro planeta a través de estos 3 estados y cómo los 6 formas de poder cambiar son conceptos que tú debes manejar. Un abrazo a la distancia, que estés muy bien, muchas gracias.